Hola, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestro taller. Buenas noches con todos. Bueno, somos 31 personas. Vamos a ver si están faltando algunos. Sí, efectivamente creo que están faltando 10 personas, pero vamos a dar inicio. Ya le hemos dado una tolerancia de 5 minutos, sin embargo vamos a iniciar porque este tema es bastante importante, tiene muchas interpretaciones, mucha teoría, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más conciso y claro para que ustedes terminando esta sesión puedan tener una idea bastante general acerca de lo que vamos a conversar. Ok, entonces mientras iniciamos vamos a dar... aceptar algunas personas que se van uniendo tal vez en el transcurso. Bueno, buenas noches con todos. Espero que se me esté escuchando bien, se escucha fuerte y claro. Me gustaría por favor saber si eso está correcto por medio del chat. Si todo está perfecto, se escucha muy bien, se llega a ver la diapositiva. He quitado el fondo en mi pantalla, generalmente uso un fondo porque ahora vamos a utilizar mucho la hoja que les he pedido, ¿no? Y les voy a enseñar algunas formas de evaluación. Entonces, el tener la pantalla con fondo a veces no deja ver estas actividades, ¿ok? Perfecto, muchas gracias por responder. Mi nombre es Cintia Saxa. Soy parte del equipo de CSC Consultores y en esta oportunidad vamos a ver el tema del test proyectivo de la persona bajo la lluvia. ¿Ok? Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy día 6 de la tarde es un horario de repente complicado, que algunos terminan de elaborar, del internado, de las clases que a veces se cruzan por ahí y están acá para poder aprender. Muchísimas gracias al equipo de CSC también que se están uniendo. Igual paso a saludarlos a todo el equipo CSC, psicólogos, practicantes, internos que día a día le dan un sentir y una motivación en el centro de trabajo, ¿no? Y para ellos va dedicado este taller con mucho cariño. Sin más que decir, me voy a presentar. Mi nombre es Cintia Saxa, yo soy psicóloga organizacional. Tengo ya 11 años de experiencia viendo toda la parte organizacional, selección, reclutamiento, seguridad y salud en el trabajo, la parte de desarrollo, remuneración y compensaciones, ¿no? Clima y cultura. He trabajado como jefe de recursos humanos durante los 6 últimos años, ¿no? Y hoy en día estoy dedicándome a la consultoría. También tengo experiencia en docencia, en conferencias, ¿no? Y actualmente de la parte personal soy mamá y también me dedico a hacer algunas terapias o algunas evaluaciones ya tanto para el lado clínico. Y ahora les voy a comentar un poco qué significa ello. ¿Ok? Entonces le vamos a dar inicio. Espero que este taller sea de bastante utilidad para ustedes. Yo me voy a enfocar mucho en la parte de mi experiencia
Sin embargo, es importante conocer al inicio, lo vamos a conocer un poquito la parte teórica, es importante ello. Voy a tratar de que no sea tan pesado, ¿no? Les voy a pasar todas las diapositivas, así que no se preocupen, van a tener estas diapos, si no les sacan un print también, porque hay algunas datas teóricas que es necesaria anotarlo al inicio. Les pido mucho su participación, chicos, porque yo les cuento que cuando yo estaba en sexto, séptimo, octavo ciclo, este curso lo llevé más de una semana, creo. Y costaba y era presencial y entonces no había mucho acceso a ello. Entonces yo les pido ahora, aprovechando que es gratuito, les pido a todos ustedes que puedan hacer las preguntas que ustedes deseen. Pregúntenme si me ha pasado algún caso así, cómo lo he afrontado, ¿no? Es la oportunidad de poder hacerlo. Si quieren, pueden activar sus micrófonos al final para no interrumpir o lo pueden hacer mediante el chat. ¿Sí? Igual tienen mi número de teléfono para cualquier duda o interacción que ustedes necesiten. Les acabo de colocar ahí el Meet y les acabo de pedir algunos materiales que necesitamos para ahora. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio. Primero quiero comentarles que hoy día, les comentaba yo que tengo dos hijitos, dos pequeños hijos, y hoy día estaba revisando sus cuartos y encontré esto, miren, estos 2, 3 fichas, todas tiradas. ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede decir qué es? ¿Qué será esto? Entonces me puse a recoger en la mañana cada una de estas fichas y colocarlos, sí, es un rompecabezas, ¿ajá? Y colocarlos en alguna parte y yo miraba la figura y decía, ¿qué será? Porque ellos tienen bastantes rompecabezas, hablamos de niños de 5 a 3 años. Y ellos tienen varias, entonces yo decía, ¿de qué figura será, no? Y encontré de distintas. Entonces ya, bueno, vamos a ver. Y lo habían dejado tirado, dije, uy, qué mal, ¿no? Siempre ellos tienen que terminar algo para pasar a hacer otra acción. Y ustedes saben, como psicólogos tenemos que recordar esas cosas, ¿no? No tenemos una familia perfecta. Siempre en nuestra vida y en adelante ustedes se van a dar cuenta que cuando interactuamos con los demás, y me pasó esto ayer que estuve en una terapia física porque, por cierto, me dolía la espalda, me preguntaron, ¿cuál es tu profesión? Le dije, soy psicóloga, y al toque el que me hacía los masajes me dijo, seguro ya sabes cómo soy, ¿no? Y estamos acostumbrados a esas cosas. Entonces, en el lado de la familia tenemos un montón de errores también, como todo ser humano, y así que estamos para aprenderlo. Esta sesión, de hecho, es dirigida netamente a estudiantes de psicología o egresados, porque vamos a tocar temas muy importantes y bien delicados, ¿ok? Entonces ustedes dirán, Marta, Carol, Emily, Lady, me dirán, ¿para qué habrá mostrado ese rompecabezas? De repente se le fue, ¿qué será, no? Esta rompecabezas me trajo a la idea algo bastante interesante que tiene que ver mucho con un test proyectivo y con el tema que vamos a tratar a continuación. ¿Qué creen? Primero, si ustedes logran ver qué cosa es esta figura, a ver, ¿me ayudan a pensar qué es para buscar la base? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué será? Con estas dos fichas podemos ver. ¿Será un dinosaurio? Ellos son varoncitos, Mis dos niños son varones. ¿Qué será? ¿Un dinosaurio? ¿Una tortuga? Un poco complejo, ¿cierto? Esta más o menos tendría alrededor de 10 piezas y yo solo tengo 4. Bueno, vamos a dejar ahí. Y ahorita les voy a contar por qué es importante o por qué se me ocurrió esta idea de la rompecabezas. Entonces, para iniciar, chicos, es importante que tomemos esta capacitación de manera profesional. Yo les digo que
todos estos años de experiencia, siempre en las reuniones familiares me decían, Cintia, voy a tener una entrevista, ¿qué hago? ¿Cómo hago el dibujo? ¿Con paraguas, sin paraguas, con techo? ¿Qué voy a hacer? Y es parte de la respuesta que les voy a dar, es parte del por qué yo no he interactuado o he aceptado personas que no son psicólogos. Aparte, y algo que es súper interesante e importante, que es el tema de la ética, ¿no? También hay otro punto, ¿no? El siguiente punto es que si nosotros le decimos a la persona qué es lo que tiene que hacer o dibujar, podemos hacer a que sea una distorsión, ¿no? Una distorsión incluso irreparable, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros no podemos mencionarle, no porque seamos egoístas, no queremos avisar o informar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, cómo debo de dibujar este test. Entonces, hoy en día vamos a tener esta capacitación y lo vamos a tratar de la manera más ética posible, de la manera más delicada y de la manera más confidencial. ¿Por qué? Porque vamos a ver aspectos físicos, aspectos teóricos y casuísticas. No voy a colocar nombres de las personas que se ha hecho la evaluación, pero sí vamos a interactuar y tratar de resolver el porqué. Ahora, lo segundo es que nosotros vamos a utilizar mucho el enfoque clínico, ¿no? Las pruebas proyectivas tienen ese análisis clínico. Nosotros, la mayoría de nosotros que estamos aquí somos organizacionales, yo soy organizacional, en algún momento he sido clínica y en algunas horas lo soy también con algunos pacientes, bastante limitados por cierto, y de específica patología, no, ni patología, sino hábitos de conducta. No llego a patologías porque es un tema más especializado. Entonces, necesitamos esta base clínica bastante clara para poder revisarla ya en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito organizacional, que somos nosotros, forense, que también lo he visto, comunitaria, educativa, ¿ok? Entonces, si alguien nos pide, ayúdame a saber cómo dibujo, qué hago, traten de mencionarle que por temas de ética no lo pueden hacer, ¿sí? Porque también podrían ayudar a que pueda ir esto peor, ¿sí? Es como, por ejemplo, si nosotros nos hacemos un chequeo médico y de pronto nuestros exámenes de sangre para glucosa, triglicéridos, 2, 3 días antes no como nada, ¿no? Y porque me dicen, no, me va a salir que estoy mal y no, y va a ocurrir algo y no sé qué, y hago ejercicios 2 a 3 días. Pero 2 a 3 días antes no me va a servir de nada, mi resultado va a ser casi lo mismo, puede variar por ahí en algunas cosas, ¿no? Sin embargo, el resultado va a ser igual. Nuestras pruebas proyectivas es una herramienta similar a un examen médico, similar a una radiografía, ¿ok? Pero ¿qué me está evaluando? El inconsciente, ¿sí? Entonces es importante de que la evaluación del inconsciente es un tema muy delicado, lo cual nosotros tenemos que revisar muy bien antes de dar un sustento o antes de poder dar una decisión final, ¿ok? Ahora, es importante también ver los siguientes aspectos. Siguiente diapositiva, Angie, por favor. Acá tengo a un autor, John Bell, indica que las técnicas proyectivas son decisivamente el valor limitado de las manos de personas carentes de un sólido conocimiento teórico de la psicología clínica en general y de la ciencia de la personalidad en particular, ¿no? Justamente lo que les hablaba, ¿no? Necesitamos tener un buen sustento para poder dar una respuesta y poder tomar una decisión. Continuamos. También es importante saber y reconocer que este test por sí solo no nos va a dar una respuesta o una decisión para el postulante.
Recordemos que el proceso del postulante, ya hablando en el ámbito organizacional, tiene varias etapas: entrevistas, pruebas psicológicas y por ahí algunas pruebas técnicas. Las pruebas psicológicas tienen un porcentaje menor generalmente. Las entrevistas es donde nosotros vamos a evaluar o vamos a corroborar si realmente cumplen con estas características. Entonces es importante determinar o saber que una prueba por sí sola no va a ser generalmente la que decide, ¿no? Sigamos. Y acá es algo de lo que les hablaba al inicio, ¿no? Esto. La rompecabezas, ¿no? La rompecabezas me llamó la atención en la mañana porque me lleva mucho a recordar de la teoría de la psicología gestal, que ustedes ya la conocen, que lo han escuchado, lo han visto. Entonces, nosotros no podemos hacer una interpretación de un dibujo sin mirar el total, sin mirar lo que ocurre, sin saber lo que hay detrás de esta persona, de su historia, ¿no? Entonces no podemos, como les enseñé, ¿no? Hace un momento, ¿qué cosa hay acá? Y cada uno me decía, no, creo que es una tortuga, no sabían claramente qué es, ¿no? Y no es una tortuga. Entonces, una vez que yo veo el todo de las partes, por ejemplo, si empiezo a ver las otras piezas, mi escenario va a estar más claro. Por ejemplo, ahí ya pueden ver qué personaje es. Es de una película. Ya les estoy dando más datos, ¿no? Es de una película bien conocida para niñas, para niños. Es un pececito. Ajá, muy bien, Gabriela. Entonces ahí yo les he dado más datos. Tenemos casi todas las fichas y la suma de todas las partes. Y ya podemos tener una decisión, ¿no? Entonces, sin esa no podemos hacer y no podemos definir nada. Lo mismo es en las técnicas proyectivas. No porque ponga paraguas o no, o porque me ponga mi piso o no, ya me va a descalificar, ¿ok? Entonces es muy importante saber eso. Y recuerden mucho este ejercicio para que puedan hacer sus evaluaciones. ¿Seguimos? ¿Cuál es el objetivo de tomar este test? Y aquí también les quiero mencionar que la parte virtual, el acceso que tenemos con los medios de comunicación, con Google y todas las demás redes sociales, etc., ya nos hacen o ya nos llegan a comentar cómo debemos hacer el dibujo, ¿no? Es por eso que ya este test en algunas empresas ya ni lo utilizan y más se van para las pruebas psicotécnicas. Por eso hay bastante ventas de pruebas de aptitudes, ¿no? De inteligencia o de personalidad que es computarizada, ¿no? Y casi las proyectivas ya no se tocan mucho. ¿Por qué? Por esa misma razón, porque ya casi la mayoría conoce cómo hacerlo, ¿no? Sin embargo, hay empresas que todavía los utilizan porque en realidad sí nos da un indicador de personalidad, hasta incluso de inteligencia, ¿no? Pero este indicador es bastante, digamos, alentador a la hora de poder hacer la entrevista, ¿no? Es decir, este indicador nos permite ver más allá de lo que puedo hacer en una entrevista. ¿No? Es una herramienta bastante útil si lo sé manejar y si lo sé utilizar, ¿no? Entonces siempre debemos estar a la expectativa que el postulante de repente por ahí ya hizo la revisión o googleó cómo debo hacer el dibujo. Sin embargo, así él se asesore o así él pase por varios TikToks o YouTube con todo el tema de qué debo hacer, siempre se va a encontrar alguna falencia o algún indicador que nos pueda ayudar, ¿sí? Pero sí les comento que hoy en día algunas empresas ya no lo utilizan, ¿no? Y hay otras empresas que aún están siendo partes de. Ahora,
¿quiénes la utilizan más? En las entrevistas masivas. Las entrevistas masivas se utiliza el test bajo la lluvia o la prueba de Macover para poder hacer los filtros y eliminar a las personas que por cantidad llegan y lo hacen filtros por indicadores patológicos generalmente. Entonces, el test bajo la lluvia, el objetivo principal es colocar una situación, ¿no? O un ambiente bastante desagradable, ¿no? O un ambiente tenso, un ambiente estresor, y ver cómo mi inconsciente, en este caso el yo, ¿no? Se pone para poder solucionarlo, ¿no? Le pongo en una situación donde hay lluvia y veo cómo esta persona lo enfrenta o no, ¿no? Entonces, vamos a ver distintas formas de hacerlo, ¿no? Puede ser la persona de frente, volteada, echada, con paraguas, sin paraguas, con charco, ¿no? Y va a depender mucho de la persona y también depende mucho de los indicadores que tenemos como base de la prueba de Karen Macover, ¿no? Y ahora les hago una pregunta. Y espero que me respondan por el chat, por favor, porque me gustaría saber y medir también qué grado de conocimiento tienen del 1 al 10 en la evaluación de Karen Macover. Si ya lo han hecho, se recuerda, del 1 al 10, cuando 10 es excelente, cuando 1 no lo domino ni me acuerdo, cuando 5 es más o menos, ¿no? A ver, por favor. Ok, 5, 6, 5, 5, 6. Intentemos hacerlos todos, por favor, porque es importante conocer en qué estatus nos hallamos, ¿no? Si no lo conocen, no hay problema, porque lo vamos a aprender aquí. Sin embargo, es importante que me lo hagan saber. Ok, estamos creo que en un promedio de 5 o 6, o sea, más o menos. Ya, perfecto. Entonces, sí, esta prueba tiene de base a la prueba de Karen Macover, donde vamos a evaluar los trazos, ¿se acuerdan? Los trazos, las dimensiones, la forma en la hoja, todos esos procesos generales, ¿no? Y acá le añade el estresor, que es el paraguas, ¿no? Que generalmente hacen el dibujito con el paraguas. Ese es el estresor. Entonces, yo les quiero pedir que ya tengan la hoja bond y su lapicero, porque vamos a hacer una hoja de recordatorio y que lo van a tener en su escritorio ahí pegadito para que cuando ustedes vengan un dibujo o les llegue un dibujo de algún postulante, ustedes puedan recordar de manera fácil, ¿ok? Seguimos, por favor. Ok, el modelo del iceberg, no sé quién lo recuerda, no sé, es un ejemplo bastante analógico de varias teorías de la parte organizacional. Nos indica a recordar que nosotros con la técnica proyectiva estamos viendo lo que no se ve del iceberg, ¿no? En la entrevista, ustedes saben, cuando hacemos entrevista presencial o virtual, nosotros vemos al postulante, vemos cómo se mueve, qué habla, qué dice, si hace bien o no el roleplay, pero lo que no vemos es la parte interna, ¿cierto? Sentimientos, las emociones, conflictos, eso no lo vemos, ¿no? Muchos lo sesgan o ponen algún parámetro para no verlo, pero esta prueba es ideal para poder excavar un poco acerca de lo que realmente es. Ahora, en la parte clínica, la prueba de bajo la lluvia se utiliza mucho para resolver muchos conflictos en forma de estresores, que se llama, ¿no? Y conflictos tal vez familiares o también se aplica en niños a partir de los 7 años. Nos ayuda mucho como en la parte clínica porque podemos determinar algún tipo de terapia o ayuda para que esta persona pueda rehabilitarse, ¿no? Encontrar heridas del pasado, dependencia, perturbaciones, ¿no?
heridas psicológicas, ¿no? Lo cual nos ayuda mucho a tomar decisiones para ver el tipo de terapia que deben llevar. Eso es muy importante poder hacerlo y adicional a ello nos da un enfoque más cercano. ¿Por qué? Porque en la terapia clínica el que va a su terapia no te va a buscar por Google cómo debo dibujar, sino lo hace de manera fidedigna, ¿no? Entonces lo hace lo más real y conciso que pueda, ¿no? De hecho, por ahí hay algunos casos, de repente personas que van o adolescentes que van a la fuerza, sin embargo, es importante ello. Es decir, hablando en términos ya médicos, por ejemplo, es una radiografía más clara cuando es en la parte clínica, ¿no? Es una radiografía más clara, nos sale toda la información. En la parte organizacional, nosotros nos sirve para poder evaluar a los candidatos idóneos, ¿no? Sobre todo que no tengan algunos rasgos psicóticos, que es lo que no deseamos en una organización, o algunos rasgos que sean bastante fuertes, que no concuerden con el perfil, ¿sí? Y hasta ahí llegamos, ¿ok? Nosotros no vamos a inducir o a ir más allá de la problemática de la persona, porque sí es importante, pero no es nuestra rama, no vamos a llegar a hacer la terapia ni realizar todos los procesos, simplemente llegamos hasta el diagnóstico, ¿ok? Nosotros no podemos como psicólogos organizacionales hacer un tipo de evaluación post estas técnicas, ¿no? No podemos recomendar nada ni decir, mira, necesitas esto o aquello. No, esto nos va a servir como un tema predictivo para evaluaciones. Por ahí, por favor, tengamos claro ello. Entonces, seguimos a la siguiente lámina, por favor. Ok, entonces en la parte organizacional tenemos tres objetivos. Uno que es evaluar las ansiedades, temores, aspectos conductuales que se van a activar ante situación de presión ambiental. Es decir, de repente postulantes que a futuro van a ser contratados, que sean demasiado ansiosos, ¿no? Demasiado ansiosos o tengan bastantes aspectos conductuales que no puedan resolver en ese momento. Posiciones como gerentes, ejecutivos, ¿no? Que necesitan tomar decisiones trascendentales, los cuales vamos a tener que evaluar muy bien estos ítems, ¿no? El segundo es diagnosticar la modalidad defensiva predominante, ¿no? Si se va a la derecha o a la izquierda, ¿no? Y cuál es el nivel de ansiedad que tiene, ¿no? O un tema de patologías, ¿no? Es lo que nosotros queremos evitar. Y otro es la identificación de las fortalezas y debilidades ante las situaciones de presión. Por ejemplo, si evaluamos esto a una persona que es agente de seguridad, nosotros deberíamos ver cuál es realmente el estatus de fortaleza que tiene frente a este problema, que es la lluvia, ¿no? Que es la tensión. Cómo esta persona actúa frente a ello, ¿no? Sería lo mismo como actuaría si es que entran a robar a su centro de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que haría? Entonces, es un indicador bastante clave para poder tomar algunas decisiones, ¿no? ¿Seguimos? Estos son los elementos del test de la persona bajo la lluvia. Son 4 elementos que vamos a evaluar en la parte organizacional, acuérdense, ¿no? Uno es el papel, que es el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente donde se desenvuelve la persona. El paraguas es la defensa, no se olviden. La lluvia es el perturbador, el efecto estresante. Y la persona es ella misma, ¿no? En la estructura del yo. Es la persona que se está reflejando ahí, ¿no? Algunos se dibujan y dicen, me ha pasado con postulantes que hacen su dibujo y dicen, señorita, este soy yo. Y se ríen, ¿no? Entonces, evidentemente son ellos, ¿no? Son ellos y a ellos son los que les vamos a evaluar, es su radiografía. Seguimos.
Para la administración, como ya sabemos, se aconseja el uso de un hojabón. Se entrega siempre el papel a lo largo cuando es una evaluación presencial. Ahora les digo cómo es la virtual. Cuando concluye el dibujo, ¿no? Generalmente se utiliza que realicen una historia en la parte posterior, ¿no? Que no sea ni grande ni chica, generalmente le decimos de 5 líneas, ¿no? Porque la historia nos complementa parte de la narración. Ahora, en nuestro entorno virtual, muchas veces es complicado poder hacer estas evaluaciones. Por eso es que el índice digamos, de aceptación en una evaluación virtual es menor. Es decir, que hay que corroborar con el currículum, ¿no? Por los datos que consigna, y también hay que corroborar con la entrevista y el roleplay, ¿no? Sin embargo, nos sirve mucho para ver patologías, porque todos o casi la mayoría hacen la persona bajo la lluvia con su paraguas, porque así dice en el internet. Sin embargo, no me puedo salvar de una patología. ¿Cómo así? Hay postulantes que averiguan eso, pero hacen, o sea, en su cabeza traen, ¿no? Persona bajo la lluvia con paraguas con un paraguas. Dibuja así, todos hacen así, tienen que hacer así, ponle piso, que no sé qué. Ok, está bien. Lo hacen, pero lo hacen grande. Y dicen, ya lo hice. O si no lo hacen y lo hacen chiquito. Entonces, o lo hacen girando la hoja. Entonces eso tiene una respuesta, una interpretación. Entonces, por más que le digan o le comente o busque por Google, siempre va a haber una interpretación. En el caso del entorno virtual, se le da la indicación que sea en una hojabón, que lo hagan con lápiz, ¿no? Y que la entrega y que lo haga de manera como él, ¿no? Tiene la hoja en mano, ¿no? En algunas oportunidades se hace historia y en algunas no, ¿no? Entonces, pero lo recomendable para poder tener un diagnóstico más cercano es que tengan una historia. Ahora, la historia en términos clínicos es bastante interesante. En términos clínicos, asesorías clínicas, lo que se hace es que la persona llega con su dibujo, se acerca al escritorio con el dibujo y el psicólogo le pregunta, cuéntame, ¿quién es él? Y el paciente dice, él es Juan, y también lo pueden hacer en la parte organizacional de manera presencial o virtual, cuando tengan alguna duda, ¿no? Del dibujo, ¿no? Le preguntan, ¿quién es? Él empieza a contar, él es Juan, tiene 16 años y está saliendo a su juego a su juego de fútbol y le agarró la lluvia. Y el evaluador le pregunta, ¿y qué temores tiene Juan? Juan ha llegado tarde alguna vez a su trabajo, Juan cuáles son sus defectos, cuáles sus virtudes, haciendo hincapié mucho al dibujo. Entonces es una forma también de proyección ante las preguntas. Eso también pueden hacer con sus postulantes, ¿no? En el momento que están haciendo la entrevista. En la parte clínica, como les decía al inicio, sirve mucho para poder evaluar algunas heridas psicológicas que tengan, para tener más información acerca de su diagnóstico, y en la parte organizacional nos sirve para ver cómo la persona se ha proyectado y se ve en el campo laboral, ¿no? Es una forma también de evaluación. Ahora, seguimos la siguiente diapo. Ahora, la interpretación, como les comentaba, la lluvia representa elemento perturbador, ¿no? Vamos a tener de base a Macover, casi toda la posición o casi toda la interpretación es de la misma, ¿no? Seguimos. Seguimos allí. Las dimensiones. Ahora, acá es importante que prestemos atención porque las dimensiones del dibujo nos va a señalar algo, ¿no? Acá ya estamos incluyendo el paraguas, ¿no? El dibujo pequeño sabemos que significa muchos aspectos depresivos, ¿no?
un tema de timidez, autodesvalorización, inferioridad, ¿no? Son aspectos que se mantienen en el test bajo la lluvia. El dibujo grande, necesidad de mostrarse, ser reconocido, ¿no? Generalmente son de algunas personas que se dedican a actividades de comunicación, como de repente algunas personas que se dedican a los diseños gráficos, ¿no? Dibujo muy grande, ¿no? Ya tiene que ver, me tiene que llamar la atención en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué es tan grande, no? En un dibujo mediano, ¿no? Es un dibujo de una persona que está bien ubicada, ¿no? Por ejemplo, este es un dibujo mediano, ¿no? No sé si se logra ver en la pantalla, es un dibujo mediano. Entonces, para poder saber nuestras dimensiones, la hoja que ustedes tienen en la mano, las vamos a dividir primero en dos, así, y luego la vamos a dividir así, así. Este es un tamaño de una persona, ¿no? Mediano, ¿sí? Si es así, es pequeño, y así, muy pequeño, ¿ok? Entonces aquí es depresivo, inferioridad, aquí ya está mejor, más centrado. Ahí hay que evaluar cómo es, y si es en toda la hoja, toda, sí ya nos puede decir algún aspecto psicopatológico que bastante nos pueda llamar la atención. Ahora es importante que cuando ustedes vean un dibujo, sientan qué es lo que les atrae en ese momento. Es como ustedes se van a comprar algo en la calle y los atiende alguna persona y los mira, y nosotros somos muy observadores, todos los psicólogos, y los miramos, y si vemos, algunos de repente, algunas amigas me dicen, no, yo sé ya quién tiene una cara como que no, que me va a decir algo, que me va a mentir, o de repente alguien que me quiere hurtar, o alguien que es muy confianzudo, ya por la cara lo saco, o algo así, ¿no? Entonces el dibujo es lo mismo. La expresión que me da el dibujo tiene mucho sentido en poder interpretarlo. ¿Cómo así? Si yo veo un dibujo que lo miro y digo, ¡ah! Me da miedo, entonces no es un buen indicador. ¿Por qué? Porque estoy viendo a la persona. Es su radiografía, acuérdate. Si yo veo un dibujo que digo, oh, mira qué bonito, mira, ¿por qué está echado? Ay, pobrecito. También, ¿no? O veo y digo, uy, ¿por qué sus ojos son tan grandes? Uy, ¿por qué ha dibujado su corazón? ¿No? Entonces, lo que yo voy a sentir al ver el dibujo es un rol o es parte importante de mi interpretación. Seguimos, siguiente diapo. ¿Quiere repetir el tamaño del dibujo? Ok, regresamos entonces. En la hoja. Ya, ok. Ya, a ver. Primero, bueno, vamos a tener la hoja así, se lo tapa a la mitad, así, lo volvemos a doblar, y acá lo volvemos a doblar. Este corte pequeño es el tema de depresión, inseguridad, ¿no? Inestabilidad, autoestima, ¿no? Timidez. De acá tenemos uno regular, ¿no? Mediano. Aquí también hay que evaluar porque ya está prestándose a grande. Y acá es demasiado grande ya, ¿no? Me refiero a dibujos con todo al contorno. Por ejemplo, este dibujo que estamos viendo acá es casi de este tamaño, entonces no es ni grande ni chiquito. Está dentro de la estructura normal. ¿Ok? Entonces, tengamos esta hoja de referencia porque ahorita vamos a escribir algunos aspectos básicos que nos va a ayudar mucho para interpretar futuros dibujos. ¿Seguimos?
Ahora, acá es importante la ubicación, ¿no? Y acá es importante que en la hoja blanca que les he pedido, coloquen que en el margen izquierdo, coloquen que representa al pasado, ¿no? Al inconsciente, al aspecto materno, que hay un problema ahí con la mamá tal vez, ¿no? Un tema de debilidad, depresión, fatiga, pereza, agotamiento, ¿no? Son aspectos que yo no he resuelto y todavía lo dejo en el pasado, ¿no? Entonces yo les recomiendo que coloquen en su cuaderno un cuadrante, no sé si se ve como acá, con lapicero, una cruz, y coloco en el lado de acá, en este ladito izquierdo, pasado, ¿no? Y un resumen, ¿no? Pasado, que el inconsciente, aspectos no resueltos, debilidad, depresión, ¿no? Para poder hacer la evaluación. Y en el derecho estamos hablando más de un problema o una característica de personalidad de euforia, ¿no? Ambición, optimismo, ¿no? De hecho, otra vez regresando a esto, no son aspectos individuales, hay que ver el todo, ¿ok? Esta es referencia. Entonces, el aspecto derecho nos dice ambición y también un tema del problema con la figura paterna. Así que anótenlo ahí. ¿Ok? Y en tema del margen, en donde ubiqué a mi dibujo, en la parte superior, ¿no? En la parte de arriba, si hago un dibujo que está arribita, me denota una persona alegre, espiritual, no idealista, ¿no? En la parte, o sea, todo mi dibujo arriba, ¿no? En el centro de la hoja es un criterio ajustado, equilibrado, ¿no? Cuando lo hacen exactamente al centro. En la parte inferior ya nos habla de algunos desórdenes también, ¿no? Son personas que de repente tienen algún problema de depresión, ¿no? Resignación, hundimiento, ¿no? Escasa autonomía, ¿no? Tolerancia a la frustración. Entonces, esos parámetros los tenemos en esta hojita escrito como un tema de resumen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la hora que nos entregan un dibujo, para empezar, cuando empezamos recién en las interpretaciones, yo cuando inicié, cuando todavía era practicante, lo que hacía era doblar mi dibujo así, solo en dos, y ver en qué cuadrante se estaba ubicando. Porque así se inicia. Así se inicia y yo veo dónde está. Ah, este está ubicado más en el cuadrante izquierdo inferior. Oh, a ver qué significa. Y me voy a ver qué significa. Y así poco a poco lo voy identificando. Ya en el ámbito virtual, tú más o menos vas revisando, si quieres lo imprimes y lo doblas, o vas haciendo una raya, una cruz de manera mental, y vas viendo a dónde más se asemeja, ¿no? A qué ángulo más, ¿no? Es importante poder hacer esa revisión, pero no me va a decir el todo, ¿no? O sea, con eso ya voy a decir si una persona lo dibujó al lado derecho, no, tiene un problema con su papá, es extrovertido, es muy comunicativo, sí, me va a servir para marketing. Pero ¿hay algo con su papá? ¿Le preguntaré con lo de su papá o no? No me va a decir el todo, sino que este es un indicador que le va a sumar a lo que vamos a ver. ¿Seguimos? Ahora, acá también, es un cuadro similar a lo que ustedes pueden añadir en su misma hoja para que se acuerden, ¿no? ¿Qué significa dibujar a la margen izquierda, a la margen derecha, ¿no? En la parte inferior derecha, ¿no? Los dibujos que están muy a la izquierda. Cuando hablamos en cuadrantes, quiere decir que estén demasiado a la derecha, o si se fue un poquito, ya no lo vamos a decir, no, sí, este es este cuadrante, ¿no? Por un poquito no, pues, ¿no? Entonces hay que ver dónde va el total del dibujo, ¿no? A dónde más se inclina. Y lo mismo va a ser con el objeto. En este caso, acuérdense que el objeto que estamos evaluando es el paraguas. Entonces vamos a ver el paraguas, si lo pone más a la derecha, a la izquierda,
al medio, abajo. Parece un baile, ¿no? Pero, pero es así, ¿no? Ver revisión, ¿dónde lo está poniendo? Algunos lo ponen abajo, algunos ni lo abren ni lo ponen. Es más, otros ni ponen paraguas y ponen un techo, y el techo indica que les da mayor seguridad, ¿no? Y vamos a ver qué significa el tema del techo, ¿no? A ver, seguimos. Ya, acá nos da más indicaciones, ¿no? Del dibujo. Cómo hacer un dibujo de frente, ¿no? ¿Qué cosa es, qué cosa significa? Con orientación ludopatía. A ver, una orientación que tenga por acá. Vamos a ver más dibujos más adelante, pero más o menos la orientación dubitativa es tipo así. Me hago mi dibujo así. Mi cuerpo medio doblado, ¿no? Y mi cabeza así, y mi paraguas, ¿no? Entonces, no sé si va de frente, como es ahora de frente, no sé si va de perfil, ¿no? Ni sé si va todo volteado, ¿no? En este caso es como que medio, ¿no? Entonces, tiene también un significado, le pueden tomar print a ello. Los dibujos de perfil, que no es un buen diagnóstico en la parte organizacional. Generalmente las personas que utilizan este tipo de dibujos en la parte organizacional, si son personas que trabajan en equipo sobre todo, generalmente no reconocen algún mal o algún inconveniente dentro de la organización. Entonces es preferible poder hacer una buena evaluación, porque son personas que en algún momento les van a asignar algún rol y como Pilato se pueden lavar las manos, ¿no? Entre comillas decir eso, ¿no? Y las personas que van de espalda, ¿no? Este es un problema bastante importante. Es más, si yo veo un dibujo de espaldas en una prueba, inmediatamente no pasaría a la siguiente evaluación, ¿no? Porque tiene muchos síntomas o una proyección más psicótica. El dibujo que está muy a la derecha y abajo, la decepción, ¿no? Depresión, ¿no? Que han tenido a la persona, ¿no? Generalmente los hacen chiquitos, ¿no? ¿Por qué no es adecuado contratar a una persona que hace un dibujo chiquito, ¿no? Porque puede tener una tendencia a quebrarse entre sus horas de trabajo. Imagínense que sea un operador de call center y que tenga o sufre depresión, ¿no? Un cliente le grita y ahí queda, ¿no? Incluso puede llegar a suicidarse, ¿no? Que es un punto muy delicado. Entonces, lo que no queremos nosotros, no es que no queremos darle trabajo, sino lo que no queremos es hacer a que su calidad de vida no sea eficiente ante las funciones que va a hacer, ¿no? Es decir, lo vamos a exponer más a esta persona depresiva ante llamadas o una situación muy estresante que no va a tolerar. Entonces no es saludable para él, ¿no? Más allá si va o no con el perfil, ¿no? Siempre hay que pensar en la parte humana. Vemos también personas inconclusas, ¿no? Con que lo hagan, ya lo hice y te lo entregan, ¿no? Y aquí también hay una pregunta que tal vez me lo van a hacer, es cuando hacen los dibujos de palitos, ¿no? Y muchas veces ha pasado, ¿no? Yo veo en los archivos o yo mando a mis postulantes, sobre todo a nivel casi operativo para abajo, y mandan una cabeza circular y los palitos, ¿no? Entonces me dicen, ¿y eso? ¿Que podemos interpretar? Las figuras de palitos, no. Esas figuras nosotros lo que debemos decir al postulante es que lo vuelva a realizar, porque no hay una evaluación de poder ver, ¿no? Solamente hay gráficos. Pero también nos está dando un indicador, y el indicador es que no quiere exponerse, oculta algo, ¿no? Entonces hay que revisar también ese caso. Siguiente. Las posturas. Sentado, acostado, arrodillado, también nos dice algo, ¿no? Tal cual en Macover, ¿no? Una vez yo recibí un test de una persona bajo la lluvia echado, ¿no? Totalmente echado,
y las gotas se les caían en la cara, ¿no? Entonces, generalmente son personas que padecen de depresión, ¿no? Problemas de emociones, ¿no? Entonces, tampoco son recomendables para que efectúen un puesto, ¿no? Seguimos. Se nos va la hora. Angie. Ya. Acá sale más chiquitito, pero igual lo dejo para que lo revisen. Es otros detalles, ¿no? Y en este aspecto hay que conocer mucho a la persona en sentidos generales. Por ejemplo, yo les cuento una experiencia. Me fui a Pucallpa hace 4 años, sí, no más, 5 años me fui a Pucallpa a hacer una evaluación general para un retail. Entonces, cuando yo fui, hicimos las evaluaciones, el test bajo la lluvia, y el 80% me dibujaba las personas sin zapato, con los dedos salidos, ¿no? Y yo dije, wow, mira qué curioso, ¿no? En Lima casi todos hacen con zapatos. Entonces, este indicador, si yo lo tomo en la ciudad de Lima, si lo evalúo y alguien de Lima me lo dibuja así, sí puedo decir que tengan algunos pensamientos o ideas bastante pasadas, primitivas, comportamientos de ese tipo, ¿no? Pero si yo en el contexto de la selva lo he evaluado y ellos son así, ¿no? Generalmente tienen un factor cultural distinto, entonces yo no les voy a descalificar o voy a hacer algún tipo de rechazo. Entonces es importante que ustedes evalúen. Lo mismo si una persona usa lentes, toda su vida ha usado lentes y se va a dibujar así. Sin embargo, no me voy a decir, usa lentes porque tiene una curiosidad sexual, es voyerista. No, es que él es así, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es importante eso porque podemos tener bastantes sesgos de información ante el factor cultural, ¿ok? Y ver qué cosa es lo que tienen a los costados, ¿no? Nosotros, la consigna es dibuja una persona bajo la lluvia. No le hemos pedido que dibuje un animalito o una persona, un árbol, otra persona más o algo adicional. Entonces, si ella lo está dibujando y lo está expresando, es que nos quiere decir algo, ¿no? Y podemos evaluar esos otros objetos, sí lo podemos evaluar, pero, por ejemplo, en la parte de evaluación genérica, nos indica que tenemos unos obstáculos. Por ejemplo, hay gente que dibuja, postulantes que dibujan la persona bajo la lluvia, centrado, al costado un poste y al costado otro poste o un muro. Está todo encajado, ¿no? Entonces, es importante ver en qué circunstancia utiliza los otros objetos, ¿no? Es importante ver el todo de la hoja. Ahora, ahí, por ejemplo, en este ejemplo que les digo, que dibujan un obstáculo acá y la persona está así, bien apretada, y el dibujo es centrado, yo no voy a evaluar y decir, no, este chico está muy bien porque su dibujo está bien centrado y Cintia dijo que si está centrado está equilibrado. No, tenemos que ver el todo, ¿no? Seguimos, por favor. El tipo de línea, y este es un dato que ya lo sabemos de Karen Macover, ¿no? ¿Cómo hacemos los trazos? Continuamos viendo si el trazo es preciso, marcado, sabemos que la agresividad es fuerte, incluso cuando tenemos las pruebas en mano, no las virtuales, sino las pruebas así en mano, yo le hago así, yo le paso así, le paso mi dedo. Le paso mi dedo porque quiero ver si tiene un relieve, ¿no? Algún relieve que también tiene un significado de ser impulsivo porque está trazando demasiada la hoja, ¿no? Entonces es importante ver los trazos, si son muy delgados, también es un tema de introversión, ¿no? Si son los trazos firmes y directos, ¿no? Es un tema de seguridad, ¿no?
Entonces, por ahí si hacen más borrones a los trazos, ¿no? Si hacen borrones por querer corregir, no quiere decir que está mal, ¿no? Al contrario, ¿no? Está haciendo algo mejor, ¿no? Sin embargo, hay personas que borran, pero hacen finalmente lo mismo, entonces ahí sí no tiene sentido, ¿no? ¿Seguimos? Acá es justo lo que decía, ¿no? Los trazos muy fuertes, ¿no? Personas agresivas. Ahora, cuando evaluamos agentes de seguridad, personas que tengan que ver mucho con trabajos pesados, conductores, choferes, generalmente hacen trazos bien fuertes. Entonces ahí también hay que evaluar sus aspectos personales, ¿no? Sus aspectos sociales, ¿no? Entonces también hay que ver, ¿no? ¿Por qué lo hace? Si ahora si este trazo fuerte va acompañado de figuras que van en punta, que también es agresividad, y también un dibujo que muestra los dientes, entonces sí estamos confirmando ello, ¿no? Continuamos. Ahora el movimiento de la hoja también es importante. Hay muchas personas que hacen dibujos como este de acá, de frente, ¿no? Hay otras personas que hacen dibujo caminando y a donde camine va a ser la interpretación de su cuadrante, ¿se acuerda? Si vamos a la derecha, ¿no? O a la izquierda, ¿no? Si vamos a la izquierda, esto está enfocado más en problemas del pasado, ¿no? Si vamos a la izquierda, estoy más viendo al tema futuros, ¿no? Entonces también ahí va a tener una determinación a dónde yo me dirijo, ¿no? En este caso. Seguimos, por favor. Ahora, es importante interpretar las nubes y la lluvia. En la parte organizacional, las personas que no hacen nada de lluvia es un indicador, ¿no? O que están ocultando que todo está perfecto y no quieren mencionar nada o no entendieron las instrucciones. Entonces, es importante de revisar, ¿no? Entonces, de repente esta persona se siente si es una lluvia escasa, de repente siente que tiene las posibilidades de defenderse frente a estas presiones, ¿no? Si es una gota de lluvia como una lágrima, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante, es el tema de la angustia, ¿no? Si hay bastantes gotas y de repente por ahí las nubes negras, ¿no? Son problemas que aún tienen ellos, ¿no? Este test bajo la lluvia tiene una similitud con el test del árbol. El test del árbol, cuando tiene una grieta o un dibujo en su tallo, son las heridas emocionales. En el tema de la lluvia serían las nubes o los charcos de agua, ¿no? Que generalmente se hacen en una evaluación clínica, pero en la parte organizacional nos puede servir cómo esta persona se desenvuelve ante esos problemas, ¿no? Que son obstáculos finalmente. ¿Okay? Ahí yo les coloco algunas cosas, algunos significados que ustedes lo pueden evaluar como un todo. ¿Ok? Seguimos. Ya vamos a llegar a los casos. Es súper importante evaluar los casos y que todos puedan participar. Ahora, el tema de los paraguas, el paraguas lo utilizamos como defensa, ¿no? Y hay que ver mucho el tamaño del paraguas, ¿no? Qué es lo que está tapando el paraguas, cómo lo agarra también, ¿no? Entonces, a veces el paraguas muchas veces lo utilizan de manera correcta, o sea, derecha, ¿no? Algunas que se inclinan al pasado, al futuro, ¿no? Algunas que están para abajo, algunas en punta, o algunas chiquititas, bien chiquititas. Es ahí donde el tema de decirle al amigo, ay, dibuja tu persona bajo la lluvia con paraguas. Pero esta persona se llevó la cabeza con paraguas, pero en el momento que lo hace chiquitito de repente, ¿no? O lo hace bien grande, ¿no? Entonces va a depender mucho de cómo el inconsciente aflora en ese momento, ¿no? Seguimos. Acá hablamos más acerca del paraguas. Sigue, por favor.
Creo que ya vienen los casos, ¿no? Ahora sí, también es importante comentarles que los paraguas tienen en algunos postulantes un reemplazo de techos o aleros, ¿no? Y aquí generalmente son de personas dependientes que buscan que otros les resuelvan sus problemas. Entonces, definitivamente dentro de un trabajo, ¿no? Es complicado de poder obtener este tipo de personas, ¿no? Al menos que lo necesite por campaña o un tiempo bastante corto, ¿no? Para poder evaluar ello. O tal vez hay personas que dibujan detrás de una ventana o de una montaña o de una casa. He visto dibujos también que se tapan con un periódico, ¿no? O utilizan su mano, ¿no? Para poder taparse. Entonces, son dibujos que nosotros también nos van a dar mucho para evaluar, ¿no? Que finalmente evalúan la defensa, ¿cierto? ¿Seguimos? Ok. Ya con esto vamos a ir a ver los casos. Este es un criterio de puntuación, ¿no? Que se hizo en temas de la evaluación de los test. En algunos casos se utiliza, ¿no? De repente para poder dar un buen pronóstico, ¿no? La impresión general, ¿no? Que tiene que ver mucho con el tamaño, la ubicación, ¿no? Del 0, 1 y 2. ¿Qué impresión yo tengo, no? Donde 0, por ejemplo, es un dibujo bastante distorsionado en la forma, en la ubicación, el tamaño de lo que hemos comentado. 1 es un dibujo medio incompleto y 2 es un dibujo completo, ¿no? Pero por ahí puede haber alguna distorsión muy pequeña. Si ustedes gustan, para empezar, pueden iniciar con estos criterios de puntuación. No es obligatorio, pero los va a ayudar mucho a poder tomar una decisión al inicio, ¿no? Seguimos. Y acá es con referente al paraguas y a la lluvia, ¿no? ¿Qué tipo de decisión yo le puedo dar y puntaje, ¿no? Seguimos. Este es un cuadro donde yo voy a basear toda esa puntuación y colocar en temas de indicadores psicológicos, ¿no? Donde finalmente me va a llevar a una solución. Este cuadro generalmente se usa en la parte clínica, porque acuérdense que en la parte clínica nosotros necesitamos saber con lupa qué es lo que está sucediendo. ¿Lo podemos usar en la parte organizacional? Depende mucho de qué queremos evaluar o si de repente hemos visto algún punto que todavía no nos llega a definir, ¿no? A tomar una decisión. ¿Seguimos? Ahora sí vamos a ver los casos y aquí me gustaría mucho la interacción de todos ustedes con los que ya hemos podido ver, revisar y también con su conocimiento que ya tienen acerca de la prueba de Karen Macover, ¿no? Sobre todo el tema de los trazos, del contexto, de algunos accesorios que se puede utilizar. Vamos a iniciar el primer caso. A ver si nos ayudas un poco a acercar. Este dibujo es de una persona que acá yo lo tengo anotado. Tiene 55 años, ¿sí? Y hace poco entra en consulta, no es esta de la parte clínica. Entra en consulta porque está bastante triste, es una señora soltera, no tiene hijos, ¿no? Divorciada, mejor dicho, y hace poco tuvo una pérdida de su mascota, ¿ok? ¿No? Es una persona que está buscando asesoría psicológica en la parte clínica. Cuéntenme, ¿qué le dirían a esta persona si le entregan este dibujo? Bueno, más que qué le dirían, ¿cuál sería su diagnóstico en el primer sentido, en el primer caso? A ver si puedan escribir o tal vez activar su micrófono. Gracias, Diego. A ver, Diego nos dice, al dibujar palitos está tratando de ocultar lo que realmente siente. Correcto.
es cierto, ¿no? Entonces, en esta ocasión, la persona se hizo, el piso no es una base sólida. Esta persona, en primer lugar, entregó este dibujo y lo que hizo, a ver, hay algo contradictoria entre la lluvia y el sol también. Es importante revisar este dibujo porque lo primero que se debió decir es que lo vuelva a hacer, ¿no? Sin embargo, ya nos está dando algunas pistas, ¿no? Resistencia, tal vez, ¿no? Siente que no tiene recursos para defenderte ante el dolor que siente, claro, porque es su defensa. Sin embargo, si yo quiero ir más allá, hacer una revisión más cercana, ¿no? No vamos a poder hacerlo porque el cuerpo está incompleto, ¿no? Entonces, podemos hablar de una desvalorización también, un tema de autoestima, un problema con su cuerpo incluso, ¿no? Y eso atrae mucho por las líneas que tiene su lluvia y todos van contra ella, ¿no? Justo con ella nada más, ¿no? Y después sale el sol. Y el sol está a aquel lado de la hoja y ya pueden ahí ver su hoja, ¿no? La hojita que hicimos los cuadrantes, ahí les sirve de plagio, ¿no? El sol está al lado del pasado, como que antes fui feliz con esa mascota, ¿no? Claro, conflictos maternos. Antes fui feliz con esa mascota y la mascota está en el pasado, exacto, ¿no? Y después, en su futuro, o sea, en el ahora, ella se ve con todo un problema ahí y que no puede más con eso, ¿no? Sin embargo, tiene la boca media abierta, como que quiere comunicar, como que comentar, ¿no? Entonces, claro, entonces es una situación que nos dice mucho, sin embargo es preferible que esta persona vuelva a hacer el dibujo, ¿no? Hacerle un dibujo del cuerpo entero, ¿no? Esto puede pasar porque al hacer este dibujo la señora, tal vez el psicólogo no estuvo ahí o fue virtual, porque si estuviese ahí, al solo ver una raya, ya le diría, ¿sabes qué? Vuelve a hacerlo, ¿no? Pero ya finalmente terminó todo, pero también nos indica algo, ¿no? Entonces, ella está ubicada en el cuadrante del futuro, ¿no? Intenta estar equilibrada, pero tiene otros factores que determinan lo distinto, ¿no? Claro. Sí, claro, Diego, es válido decirle que al candidato que haga otro dibujo, porque si no, no vamos a poner, en la parte clínica es súper importante porque no vamos a poner darle un diagnóstico y en la organizacional también debemos intentar que la persona lo vuelva a hacer, por eso es importante ver, ¿no? No podemos recibir un dibujo en cuadritos, ¿no? También hay una pregunta que me hicieron una vez. ¿Qué pasaría si me dibujan a Dios? A ver, yo les pregunto. A Dios no, perdón, a Jesucristo, a Jesucristo. Jeff me pregunta, ¿qué pasaría si volviera a realizar el mismo dibujo pese a que se le pidió volver a hacerlo? Ya es un indicador más. ¿Qué significa eso? Que la persona no entiende instrucciones, ¿no? De repente la persona tiene un problema también de aprendizaje, atención, hay que ver su nivel cultural, nivel educativo, o a lo mejor no nos quiere mostrar quién es, pues, ¿no? Ya es una segunda vez, ¿no? Y ahí ya nos quedamos con eso, pues, ¿no? Diego me dice, hay candidatos que preguntan si deben hacer el dibujo con alguna especificación definida. Cierta vez me indicaron que se le debe decir que lo dibuje como él considere. Sí, es algo importante. Cuando yo entregaba la hoja a los candidatos, me decían, lo primero, lo general, me decían, señorita, yo no sé dibujar. Ay, no sé dibujar, ¿cómo lo haré? Ay, no. ¿Lo puedo hacer con paraguas, sentado con cosas? Entonces se le indica que lo haga como él quiera, ¿no? Eso es válido, ¿no? Decirle, no, hágalo como usted prefiera. Pero si ya nos dibuja un palito, sí no nos va a ayudar mucho. Entonces por eso que le pedimos que lo vuelva a hacer. Pero ya no hay una tercera vez.
¿no? En una segunda vez es válido, pero en una tercera ya no, ya nos quedamos con eso, ¿no? Les preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría si una persona dibuja a Jesucristo? ¿Será válido, no? El dibujar a un personaje también nos está proyectando algo, ¿no? Puede ser que signifique un sufrimiento, puede ser que tengan algún problema de fondo, depresivo. Sin embargo, al igual que dibujar unos palitos, nos muestra una barrera, ¿no? Nos quiere, el dibujar a Jesucristo, a Pokémon o a Goku, que lo hace, es una barrera así. ¿Y ahí me miran ustedes? No, ¿cierto? Es así. Te dibujo acá y no me miras, ¿no? Y yo me pongo acá, no, la idea es así, de esta parte totalmente, pero al hacerte otro dibujo es la barrera y decir, no, no me mires, no me mires, mira esto. Entonces, también es una forma de evaluación, nos están mostrando algo, ¿no? Seguimos al siguiente caso, por favor, que hay casos bastante interesantes. Este es el caso 1, porque el otro era un caso para que lo vuelva a hacer o para detallarlo. Aquí vemos a una persona, a una señorita que está bajo la lluvia y díganme, ¿es un dibujo grande, pequeño, mediano, normal? ¿Cómo lo ven? La foto está tal cual en toda la hoja, por si acaso. Grande, pues, ¿no? Casi toda la hoja. Entonces, aquí no vemos patología. Sin embargo, nos da a entender que esta persona, ¿no?, tiene una necesidad de mostrarse y de ser reconocida. El paraguas está apuntando ¿a qué lado? A la derecha, al lado de papá, de repente, o un tema un poco más optimista, ¿no?, un tema de comunicación, por el tamaño también. Por ejemplo, cuando veo ese dibujo ya no es necesario doblar y hacer el ejercicio que les comenté. A simple vista lo veo grande, ¿no? Entonces, es importante de ver, porque la lluvia, por ejemplo, es escasa, ¿no? De repente tiene ahí posibilidades de defenderse a las presiones. Hay que ver los zapatos, su paraguas es un poco en punta, ¿no? Hay ciertas puntas por ahí. Entonces, y también se ve cómo su mano se aferra al paraguas, o sea, se aferra mucho a ello. O sea, si no agarro fuerte, no sé qué me podría pasar, ¿no? Entonces, esos indicadores hay que evaluarlo uno por uno, ¿no? Ya cuando estamos en una evaluación masiva, nosotros vemos y pum, pasamos a otra, vemos y pasamos a otra. Por ejemplo, a esta señorita no la vamos a descartar en una evaluación masiva. Tal vez sí, cuando yo ya estoy en mi entrevista por competencias o personal, agarro su expediente o su CV y su dibujo y le puedo preguntar, ¿no? Dime, cuéntame, ¿y ella a qué se dedica? ¿Qué le gusta? ¿Qué es lo que menos le atrae? ¿Cuál es su peor defecto, no? Hasta ponerle una edad, porque algunas veces este dibujo lo hizo una señorita, por ejemplo, de 35 años y en la historia coloca que es una mujer de 17. Entonces, ahí también hay que evaluarlo, ¿no? Seguimos, por favor. Este es otro caso, ¿no? Este caso es de un colaborador de medio tiempo, ¿sí? De medio tiempo. De medio tiempo en un retail se presentó y es mujer, es una colaboradora part-time. Yo me acuerdo que ella físicamente se vestía con prendas bastante anchas, ¿ya? Porque es importante ver quién lo dibuja también, ¿no? Con prendas anchas, apenas si me saludó, no me hablaba mucho, ¿no? Bajaba la cabeza, ¿no? Entonces, este fue su dibujo. ¿Qué les llama la atención? Acuérdense a dónde está apuntando su paraguas.
No muestra su rostro. No muestra su rostro, ¿ves? No muestra su rostro, su paraguas está tapando todo, su mano ahí parece que estuviese agarrándolo tan fuerte también para que no se caiga, porque si se cae el paraguas, imagínate, se le mira todo lo que es, ¿no? Entonces, sí, este dibujo nos muestra ello, ¿no? Una persona bastante introvertida. Ahora, la pregunta es, ¿lo contratamos o no? Tenemos que revisar su entrevista. Si en la entrevista, como yo les comenté al inicio, ¿no? de este caso, era una persona bastante tímida, cohibida. Yo estaba buscando en ese momento part-time para una tienda de departamentos. Eh, y esta persona iba a ser, digamos, la que asesoraba a los clientes que ingresan, ¿no? En campaña. Entonces iba a ser muy difícil de poder interactuar con los demás, ¿no? La íbamos a exponer tanto. La dirección de los zapatos va a ser el significado del cuadrante. Por ejemplo, sus zapatos, ¿en qué cuadrante está? ¿En el derecho o izquierdo? ¿No? Y ya es de acuerdo a eso nosotros estamos ubicando. Entonces ella está con una perspectiva de ver el futuro, ¿no? ¿Qué pensarán de mí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ajá. Y está en el cuadrante derecho inferior, ¿no? Que tiene que ver con la parte depresiva, ¿no? El hundimiento, el no valorarse, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho la parte cómo ellos ubican, ¿no? Las manos también están en el lado derecho, ¿no? La parte del bolsillo, si ven, ahí hay un bolsillo que está en la parte inferior. Bueno, entonces ella busca una necesidad de ser aceptada, ¿no? Ella necesita también protección, ¿no? Bastante protección y con eso ya está más tranquila, ¿no? Seguimos. Este caso sí no es un tema, no lo he visto en la parte organizacional, menos mal, lo he visto en la parte clínica, ¿sí? Pero puede servir mucho para un ejemplo, ¿no? Se trata también de un adolescente que solicitó orientación vocacional. En este sentido, vemos una persona. ¿Y qué vemos? ¿Qué nos causa al ver esto? Cuéntenme, cuando ustedes miran este dibujo, ¿qué tiene? ¿Qué sensación tienen ustedes? Cuéntenme, chicos. Miedo. Claro. O sea, está ahí frente a la lluvia, su cabello bien desordenado, ¿no? El cabello significa las ideas que tiene, ¿no? Los impulsos, el control de impulsos, el cuello corto, las manos de contacto, ¿no? Entonces, y él quebró, ¿no? Quebró la hoja. O sea, el ambiente lo adecuó como él quería, ¿no? Entonces, cuando volteamos la hoja podemos hacer el mismo ejercicio del cuadrante. Y según el cuadrante, estamos en la parte inferior, ¿no? Para el pasado. Para el pasado. Entonces, ahí vemos que esta persona tiene problemas de psicosis, pues, ¿no? Evidentemente, no tiene ni su cara, nada, ¿no? O sea, no sabemos si está volteado o derecho, ¿no? Entonces, definitivamente, si vemos este dibujo en la parte organizacional, ahí nomás, gracias. ¿Ok? Es importante. Seguimos. Este es otro caso también, atrás hizo su historia. Esta persona tenía 22 años, ¿no? Y miren el tamaño del dibujo, ¿no? Y así, o sea, ni bien lo vemos, así hacemos nuestra cruz, ¿correcto? Y en la cruz estamos viendo a qué cuadrante se va.
Entonces ahí también lo vemos que tiene un tema de depresión por el tamaño de la hoja, está en el cuadrante inferior derecho, ¿no? Y las gotas son como una lágrima, ¿no? De angustia. ¿Qué más les dice ese dibujo? Sentimientos de inferioridad. Generalmente es una persona depresiva, ¿no? Una persona depresiva. Entonces, ¿lo contrataré a esta persona? De repente se presenta para atención al cliente presencial, un ejecutivo de ventas. No, pues no. Y él mismo se encapsula, si se dan cuenta, en las gotas, ¿no? Las gotas van cayendo y se está encapsulando, ¿no? Como que se encierra ahí, ¿no? A él solito nada más, ¿no? Entonces, claro, de no estar protegido, solo, sensación de abandono. Entonces, los dibujos nos reflejan muchas de estas historias, ¿no? ¿Seguimos? Aquí sí, acércalo un poco más porque es un dibujo que lo hicieron no pulsando fuerte, con trazos bien delgados. A ver si Angie me ayuda a acercarlo para poder ver qué es lo que nos llama la atención. Angie, hazle zoom, please. Uy, parece un esqueleto, dicen por ahí. Sí, cuando nosotros evaluamos las pruebas, siempre nos tienen que dar un indicador, ¿no? De lo que nosotros percibimos en el primer instante, ¿no? ¿Qué es lo que nos llama la atención en realidad? Y muchas veces pasamos el dibujo así de rápido, pero tenemos que ver a detalle, ¿no? Si es que nos llama la atención en algo, si hay algo raro. Si no se puede hacer zoom, Angie, tal vez los chicos desde sus celus lo pueden hacer, ¿no? O desde su laptop, ¿no? Pero ¿qué estamos viendo ahí, no? ¿Qué estamos viendo? A ver, chicos. Sí, pues, sí, psicopatía, ¿no? Son personas que han hecho un dibujo bastante con primero que no querían expresar, ¿no? Por temor tal vez, ¿no? Y luego bastante angustia y han dibujado transparencias, ¿no? En todo el cuerpo. Se ve los huesos, el intestino grueso, el delgado, el corazón, ¿no? Entonces, al nosotros ver este caso en psicología organizacional, evidentemente no podemos tener personas ahí, ¿no? Entonces, es importante verificar y todavía está en un extremo, ¿no? Inferior, es pequeño el dibujo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Muy bien, nos ha ganado el tiempo. Son casos bastante importantes para poder revisar. No se olviden que la revisión del dibujo es ver el todo, en realidad, ¿no? Es importante hacer un buen diagnóstico y no se olviden de la ética. Nosotros no podemos decirle, ¡ah, mira lo que he visto aquí! O algo, o al amigo del que evaluamos, ¿sabes qué? Uy, yo he visto que tú tienes un problema psicótico. Imagínense cómo se van ellos, ¿no? O cómo se pueden enterar. Ustedes saben que la información vuela, ¿no? Y podemos hacerle un daño muy fuerte. Es como que por ejemplo, cuando nosotros evaluamos un candidato y el candidato no pasa por antecedentes, de repente maltratador o lo que fuera, y nosotros le decimos, ¿no? Hay un problema ahí con esta persona, ¿no? Puede ser cierto, ¿no? Igual hay un problema.
Y en la parte de los dibujos también, nosotros no podemos afirmar algo, no podemos decir, mira, él es así o él es así, o tiene esto, o de repente si a alguien les pasa su dibujo porque son personas que van a postular y les dicen, oye, mira, acá tienes algo, no. Evitemos esas cosas, el ser humano es bastante sensible en ese aspecto, nosotros como psicólogos debemos cuidar mucho este tema, ¿no? A ver, ¿qué se le debe responder si el evaluado pide ay, en el ámbito clínico? Ah, claro, en el ámbito clínico lo que nosotros hacemos es corroborar ciertas características. Para eso usamos un FODA, ¿no? Un FODA para la evaluación del paciente. Y nosotros, como psicólogos clínicos, no le decimos directamente, por ejemplo, Luis, mira, acá sale que tienes un problema con tu mamá. No, así no funciona. No somos como que un brujo que tenemos una bola de cristal y le decimos, mira, acá veo esto. No, lo que hacemos es que ellos se den cuenta, ¿no? El insight, que ellos se den cuenta cuál es su problema. Porque yo ya tengo aquí lo que ellos padecen, yo puedo saberlo como psicólogo, pero en la parte clínica es importante que ellos lo interioricen, que ellos mismos me lo digan. Yo le puedo dar algún alcance de lo que ocurre o puedo armar este escenario, de repente preguntarle, ¿cómo te va con tu mamá? ¿Cuál es la referencia de tu mamá? ¿Qué piensas de las mujeres? ¿No? ¿Cómo te ha ido con ellas? ¿No? Y poder así poco a poco avanzar. Por ejemplo, yo les comento que había un chico, un joven que fue a consulta y hizo una persona bajo la lluvia feliz, sin ningún tipo de paraguas, iba feliz. Y yo le pregunté, este chico se iba a casar, y estaba a puertas que se iba a casar. Y le pregunté, uy, ¿has hecho un paraguas perdón, un dibujo de una persona feliz en la lluvia? Y me dijo, sí, estoy contento. Contento, y las gotas eran en forma de gotas, ¿no? Unas gotas de lluvia como angustia. Entonces, finalmente este señor solamente se está casando casi por unos motivos bastante para él importantes, ¿no? Porque él habían abandonado de chico, no tenía papá, su pareja está embarazada, ¿no? Entonces, no estaba reflejando lo que él realmente era, ¿no? O sea, físicamente no reflejaba eso porque decía que estaba contento, pero el dibujo decía lo contrario, ¿no? Mostraba angustia, el dibujo más pequeño, pocas defensas, ¿no? Entonces eso nos sirve como clínicos para poder orientar mejor a nuestros pacientes y a ellos sí se les puede decir, pero en forma de preguntas, ¿no? Para corroborar y ellos lleguen a un insight. En la parte organizacional no lo podemos hacer, no podemos decir que no has pasado tu prueba psicológica, algunos dicen, ¿no? No has pasado tu prueba psicológica y uno se va de su casa pensando, soy psicótico. Entonces, se evalúa de manera general, no se olvide, siempre con la entrevista, corroborando aspectos genéricos, y siempre es importante al final hacerle un feedback no solo del dibujo, sino a nivel completo, ¿no? De las entrevistas, de las dinámicas, de las pruebas, etc. Hay otras pruebas complementarias a esta, claro, la persona de Macover, el árbol, el Warter, no sé si conocen los cuadrantes de Warter, los 9 cuadrantes, que nos dicen también alguna aproximación para el tema de trabajo, ¿no? En el plano laboral. Muy bien, entonces vamos a pasar, chicos, a una evaluación bien rapidita y ya con eso pasamos a todas las preguntas que ustedes tengan. Y a ver, Angie, lánzame por favor. Vamos a ver qué tal se ha podido interiorizar en este taller, que ha sido bien corto. Hemos tratado de avanzar algunas cosas. A ver, vamos a entrar a ese código, chicos. A ver si lo podemos también aplicar acá ese es el código de juego. El link, porfa, si lo puedes colocar en el chat. Ya.
A ver, chicos, apúrense por favor para ya retirarnos. Ingresen para poder medir un poco lo que se intentó transmitir hoy. Solo Angie está dentro del juego, ¿los demás? Uy, ese es el link para editar, Angie, me indica Josué. A ver qué pasó. Está Diego, Vania, Marcela. Somos 30. Somos 30 y todavía hay 5 personas en juego. Ya, yo creo que algunos no se quieren unir al juego o estarán tal vez en otro aplicativo que no les permite ingresar. Ya estamos uniéndonos. Mientras van uniéndose, vayan pensando las preguntas finales, chicos. Aprovechemos, por favor, esta interacción. Ya, yo creo que ya estamos. ¿Cuál es el pin? El pin del juego está acá, 4875-863. Ahí el link, acá. Ya está. Ya. Listo, yo creo que ya estamos con todos los participantes que pudieron unirse. Ya, dale Angie, por favor. ¿Cuáles son los elementos principales a evaluar en un test del hombre bajo la lluvia? Lo vimos en un cuadrito. Papel, defensa, lluvia, estructura del yo. Siempre, ¿no? Acuérdense de estos. Al siguiente. Gaby, he estado súper atenta. Verdadero y falso. Si un postulante dibuja sin rostro incompleto, le devuelvo la hoja y que complete. ¡Ah! 6 dijeron que sí. No, chicos, no le tengo que devolver la hoja y que complete, porque ya un dibujo incompleto nos da un indicador, ¿no? Como el dibujo que vimos, que no tenía rostro, que es un indicador de psicosis, pues, ¿no? Seguimos. Su Gaby. Aspectos que debo tener en cuenta cuando realizo los procesos masivos son transparencias, aspecto y simetría.
No hago mi masivo, lo que veo al ojo nada más. Sí, está bien, correcto. Si la persona dibuja sin zapato y se le ven sus pies, ¿cuál sería lo recomendable? ¿Se acuerdan del ejemplo? ¿A dónde me fui de viaje? El contexto del postulante, correcto, sí, la mayoría. Nunca se olviden de eso, ¿no? Algunos dibujan hasta desnudos, ¿no? O sea, la parte superior y se ve las tetillas y son personas que están en la selva, al fondo, así se visten, o sea, no hay forma, ¿no? Y también ahí quiero añadir, hay personas que hoy en día dibujan con mascarilla, ¿no? Y es parte del contexto, no es que te estoy ocultando algo, ¿no? ¿Seguimos? Dibujar un techo seguro en lugar de un paraguas es un aspecto de independencia. Un techo seguro. Claro, no, pues, de hecho que no. Un techo seguro es, al contrario, dependencia, que alguien quiera que alguien le resuelva todos sus problemas, ¿no? Muy bien, creo que ya eso es todo. A ver, chequéalo por favor. Finalizamos. Vamos a ver quién. Uy, Carol tercera. Almendra segunda. ¿Y quién ganó? A ver. Uy, Gaby se quedó por ahí. Dios. Muy bien. Muy bien, chicos. Eso ha sido por hoy. Espero ahora sus preguntas. Pregúntenme lo que ustedes necesiten saber. Espero que haya interacción. Coméntenme. Si no tienen preguntas, díganme qué es lo que... Díganme qué cosas lo... se les cerró una pregunta, Gaby. Coméntenme que hay algunas dudas, consultas. Jocelyn fue. Mira. Muy bien, Jocelyn. A ver, cuénteme. Consultas, dudas por ahí, algo que no quedó claro. Cuéntenme, chicos. Y si no tienen consultas, preguntas, cuéntenme, ¿les gustó o no la sesión? ¿Qué les pareció? Consultas, nada, todo está claro. Yo hubiera hecho todo de verdad, todas las preguntas. Porque a veces en las clases la información que tenemos son ¿qué significa los botones, correa y arete? Los botones y las correas generalmente es dependencia, ¿no? La cantidad de botones va a depender. Por ejemplo, hay dibujos de botones acá, todo el pecho, derechito, en las manos, ¿no? Entonces estamos hablando. La correa también es un tema de control de impulsos. Hay que ver si esa correa está ajustada, está sombreada, ¿no? Los aretes, bueno, es un tema de aspectos femeninos, de repente hay que ver si es chiquito, muy grande también, ¿no? Es bastante importante ver el todo, ¿no? Accesorios que se pueden utilizar de repente adicionales, ¿no? Tal vez una cartera que significa sexualidad, ¿no? O de repente en lugar de cartera tienen un cuaderno, ¿no? Hay que evaluar ese cuaderno si realmente está dibujado con el mismo contexto de los demás o es muy sombreado, o incluso algunos llevan libro y en el libro dice algo, le ponen ahí como por ejemplo la Biblia o algo, ¿no? Entonces de repente tienen también pensamientos más
ligados a la religión, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces es una evaluación de un todo. Nunca se olviden que cuando estén viendo el test, ya sea el proyectivo bajo la lluvia, el Macover o cualquier otro, acuérdense del rompecabezas, ¿no? Acuérdense de ello y acuérdense siempre tener este papel que hemos hecho ahora, este papelito donde estamos poniendo los cuadrantes, y pónganlo así al costado de su escritorio. Y cada vez que vean un dibujo, empiezan a revisar y acordarse. Y poco a poco, y al final, después de unos días, ya se van a olvidar del papel y lo van a hacer de manera automática. ¿Ok? Entonces, creo que no hay más preguntas. Ah, ya, acá, sí, aquí hay más preguntas. Acá dice, espérame, creo que se me fue por acá. Ay, no. A ver. Accesorios ya. Acá dice, zapatos puntiagudos, agresividad, si es que se repite, otros artículos en punta, ¿no? Hay que evaluarlo ello, porque puede ser también que solamente tenga los zapatos en punta y son estiletos que usaban las mujeres, pero si de estas puntas se repite en el paraguas, se repite en la punta del saco, ¿no? Está bien marcada, entonces sí. Acá me pregunta si la clase será grabada. Sí, los que han abonado para su certificación se les va a enviar la clase grabada, el certificado, las diapositivas, ¿no? Para que puedan tenerlo, no se preocupen. Los sombreros significa más que nada el poder evadir ante las adversidades, ¿no? O sea, es decir, el sombrero es una evasión que yo utilizo para que me cubra, ¿no? De ello. Puede ser que sea semejante al paraguas, ¿no? Sin embargo, hay que ver la ubicación del sombrero, ¿no? Si es un sombrero que me tapa toda la cara o una parte, ¿no? Si dibujan una mascota frente a una persona, ¿qué podría ser? Habría que ver el contexto porque dibujar a una mascota significa mucho el tema de la afición a ello, es un ser vivo, no es algo negativo. Si fuera digamos, por ejemplo en el barter, nosotros vemos la parte de seres vivos inertes inertes, ¿no? Seres inertes, y vemos si es que realmente guardan relación con las emociones, ¿no? Se ve que si una persona coloca objetos en lugar de seres vivos, si coloca más objetos que en lugar de seres vivos, una persona más fría, ¿no? Y si hace más cosas como plantas, animales, una persona más emotiva, ¿no? Empática en parte también. Influye si es varón y dibuja una mujer o viceversa. Puede ser por conflictos que tenga y hay que ver si lo dibuja en qué tramo, ¿no? Derecho o izquierdo, ¿no? En algunas veces puede ser una tendencia homosexual, pero habría que ver el todo, ¿no? No podríamos definir. Gabriela dice, en caso que haya vivido toda su vida, por ejemplo, en la selva, pero lleva varios años viviendo en Lima y realiza el dibujo sin zapato, ¿cómo evaluaríamos? Ok. Ahí tendríamos que evaluar preguntándole a esta persona, ¿no? ¿Por qué lo dibujó así? ¿Qué está haciendo ese dibujo? ¿No? En ese caso, si te dice, no, él refleja de repente a Luis, que ha estado hace 10 años en la selva y ha sido ahí feliz, ¿no? Y dibuja justo la figura lo pone al lado del pasado, entonces de repente le trae recuerdos o su época de su vida o su hito de felicidad fue allá y por eso que lo dibujó así. Entonces habría que ver un poco más el escenario, ¿no? En las preguntas de la historia. Dice acá, si no dibuja un paraguas y en vez de eso dibuja una casaca que le cubre todo el cuerpo, habría que ver si las gotas de lluvia en realidad le caen a la cara o no le están tocando y cuál es el contexto.
Por ejemplo, yo les digo que una vez vi un dibujo de un gerente general que hizo una persona bajo la lluvia y no necesariamente lo hizo con paraguas y por lo cual no fue descalificado, porque esta persona hizo el dibujo de una persona manejando bicicleta y con un casco y la bicicleta iba al futuro, ¿no? De frente, no de retroceso, sino de frente, y iba contento manejando. Entonces, ¿cuál fue la historia, ¿no? Y contaba que fue una persona X, no recuerdo qué nombre le puso, que estaba yendo a trabajar muy contento, pero justo hubo lluvia, pero como es una persona saludable y utiliza su bicicleta, decidió manejar e ir, ¿no? Rápidamente, ¿no? Entonces, las gotas de lluvia iban para el otro lado, ¿no? Entonces, las llantas, incluso los detalles, lo hizo tan minucioso, ¿no? Que vimos su capacidad de creatividad, era bastante minucioso en algunos detalles, y cómo pudo esquivar la adversidad en ese momento, ¿no? Con unas buenas alternativas y un buen análisis que le dio en ese momento. Así que puede ser que tengan otro tipo de defensa, pero que lo puedan utilizar, ¿no? Si no dibujo en el piso, ¿qué se interpreta? Generalmente el piso significa mucho el cómo lo hagan, ¿no? Si es un piso charco o un piso de línea o un piso de base, ¿no? Y dónde está la ubicación de la línea, porque a veces haces la línea más a la derecha o a la izquierda, o de repente una línea directa nada más. Entonces habría que evaluar y cómo es la línea también, ¿no? Si es bien resaltada, sombreada o simplemente una línea, ¿no? Entonces, generalmente el piso es un soporte, ¿no? Es un soporte emocional, pero habría que ver cómo está ese soporte. Ujú. Muy bien, chicos, entonces yo creo que estamos hasta ahí. Cualquier duda que tenga, cualquier consulta que ustedes tengan, ahí tienen mis datos y ya les estamos enviando ya los certificados y también la clase que está siendo grabada. Muchísimas gracias, un placer, un gusto de verdad estar con ustedes y hasta pronto. Chao.